Hola a todos y todas, mi nombre es Esther Valenzuela, abogada, magíster en Derechos de Infancia, Adolescencia y Familia y directora del Diplomado de Derechos de Infancia y Adolescencia, Problemas y Desafíos de la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales. Estamos hoy día con el académico Francisco Estrada, abogado, magíster en Derechos de Infancia, Adolescencia y Familia y también docente de este diplomado, con quien vamos a conversar sobre la figura del abogado o abogada del niño, niña o adolescente. Bienvenido, Francisco. ¿Cómo estás? Mucho gusto. Un gusto estar con ustedes. Muchas gracias. Bueno, la idea, Francisco, es que conversemos sobre la figura del abogado del niño. Pensar que en América Latina esta figura del abogado del niño o la abogada del niño, niña o adolescente está más bien recogida en el lugar de los defensores públicos. En Chile recientemente se dictó la ley de garantía, es uno de los países de América Latina que más tarde tuvo una ley de garantía o de protección integral, en la que recoge en el fondo esta figura de abogado del niño. Cuéntame qué opinas de la regulación del abogado con su rol en América Latina y en Chile a propósito de la ley recientemente aprobada. Bueno, la cuestión de que los niños tengan derecho en sentido fuerte a un abogado que los acompañe en el proceso ha estado en el debate público y en la legislación latinoamericana orientada y encapsulada fuertemente en el tema de justicia juvenil, ¿no? Ese ha sido el foco de las preocupaciones de los distintos actores estatales e internacionales incluso. Si uno observa los informes que el Comité de Derechos del Niño le pide a los estados, ahí ha puesto el foco, yo diría yo, los últimos 25 años con mucha fuerza. Sin embargo, la cuestión de aquellos niños en el ámbito proteccional o incluso en juicios contenciosos ha estado fuera del foco de las políticas públicas. Me parece a mí que salvo Argentina y ahora recientemente Chile, eh, el abogado del niño ha carecido una adecuada regulación y preocupación desde los agentes encargados de las políticas públicas. Ujú. Y en ese sentido, en el fondo, ¿qué falencias crees tú que hay en esta regulación del abogado del niño? ¿Cómo podríamos, en el fondo, ir hacia una regulación que deje de mejor manera o más clara el rol que debiese jugar la figura del abogado del niño en materia proteccional? Porque claramente, como tú bien dices, en materia penal eso está claro. Me parece a mí que una cuestión significativa, si uno compara los procesos de reforma que se han realizado en el sector justicia los últimos 30 años, tiene que ver con una institucionalidad acorde a los desafíos que tiene que enfrentar. Y en esta materia, tanto Argentina como Chile carecen de una agencia pública autónoma, independiente, con las fortalezas presupuestarias e institucionales que estos desafíos requieren, ¿no? Tanto en Argentina como en Chile le hemos encargado esta tarea que es tan relevante a un conjunto, una miríada de organismos, de agencias, de programas incluso. A mí me parece a mí que en eso el artículo 50 de la Ley de Garantía, en su inciso segundo, comete un grave, grave error de políticas públicas en confiarle este derecho que el inciso primero consagra de una manera tan robusta a un conjunto de programas, ¿no? Eso es debilitar esas tareas, ¿no? Cuando uno tiene un desafío tan relevante como entregarle defensa jurídica a niños en un conjunto muy grande, dice, en todo procedimiento judicial y administrativo, uno tiene que construir una institucionalidad que se haga cargo de ese desafío, que tenga presencia nacional, que tenga una institución que pueda hacer reclutamiento, selección, capacitación, monitoreo, supervisión. Y en esto además tenemos un desafío de construcción de estándares, en los cuales tú has trabajado harto con otro equipo. Ujú. Bueno, efectivamente, y tal como tú señalas, debiera existir una institución que de alguna manera dictara directrices, protocolos, y que en el fondo canalizara la totalidad de la oferta para efectos de que todos los niños, niñas y adolescentes tengan acceso a abogados. Y ahí el primer estándar es la universalidad, o sea, una oferta universal, gratuita, de calidad. Y lo otro que creemos que es importante, y lo hemos hablado muchas veces, Francisco, es el tema de los estándares de ética profesional. No es lo mismo ser un abogado de un niño, niña o adolescente, a ser el abogado de un adulto.
¿ya? Esto requiere reconocer las particularidades, las características que tienen los niños, niñas y adolescentes, que son distintas a las de un adulto. Y eso muchas veces, en el fondo, lo hemos hablado porque finalmente lo que está detrás es tremendamente importante. Tú bien lo decías con la relevancia de la defensa especializada. Mira, yo creo que esa diferencia es importante profundizar en aquello que constituye distintivo la defensa de un adolescente, un niño, en la defensa de un adulto. Bueno, ahí, Francisco, ambos tenemos experiencia, no solamente como académicos, docentes, investigadores, sino que ambos además hemos ejercido como abogados de niños, niñas y adolescentes. Entonces, respecto a el rol del abogado en la defensa del interés manifiesto del niño, es importante que en el fondo esa defensa entienda que el interés manifiesto algunas veces va a tener excepciones, ¿ya? Cuestión que los adultos no parece, ¿ya? Y lo hemos conversado, el tema de niñas que en el fondo son víctimas de explotación sexual, que están hoy en día en residencia y que están metidas en redes, no ven a su proxeneta como un victimario, no lo ven como un agresor, lo ven como un protector, lo ven como la pareja, y por lo tanto defender ese interés manifiesto para un abogado no debiese ser en el fondo el rol que el abogado del niño debiese jugar. Tú mismo, en el fondo, me has contado, y ahí tal vez un poco también que tú des ejemplos de voluntades interferidas, ¿ya? Cuando hay inoculación o de otros casos. Claro, esta se da mucho más fuertemente respecto a un niño o adolescente cuando está en consumo problemático de droga o alcohol, justamente, que, como tú planteas muy bien, la distinción entre aquello que él va a declararnos y nos va a pedir que llevemos a juicio como voluntad es claramente una voluntad que está interferida por el consumo de drogas, ¿no? Lo mismo cuando hay una manipulación, ¿no? Tenemos adolescentes que están siendo manipulados por adultos para efectos ya no de explotación sexual, sino de explotación comercial, por ejemplo, porque están ocupándolos para que vayan a robar por ellos, ¿no? Y entonces, claro, hay un uso estratégico del adolescente que le pide al curador que haga ciertas cosas y el curador entonces tendrá que lograr diferenciar entonces, como tú bien haces, entre el interés manifiesto de aquel que es el interés superior del niño, que es que yo estoy llamado a resguardar. Ahora, en ese sentido, y yo creo que es claro para quienes ejercen como abogados de niños, es importante que la estrategia jurídica o lo que llamamos la teoría del caso tenga dos elementos. Uno, el tema de que sea interdisciplinario, o sea, sea una estrategia psicosociojurídica, y lo segundo es que esa estrategia o esa teoría del caso se construya, en el fondo, a partir del interés manifiesto, pero también a partir de la evaluación y determinación del interés superior. ¿Qué opinas de eso? Sí, claro, y además vinculándolo con lo que estábamos conversando, ¿no? Yo creo que lo que se denomina la teoría del desarrollo, es decir, que tenemos niños muy chiquititos, en la Casa Nacional del Niño, por ejemplo, los bebés que han sido abandonados o que estamos discutiendo su utilidad de adopción, ciertamente es distinto de un chico que tiene 17 años y que está en otra etapa vital, o de un chico que tiene 12 años en cuyos padres están en medio de un divorcio conflictivo, disputando el cuidado personal de él, ¿no? Pero que él ya tiene suficiente madurez como para poder entender lo que se está debatiendo ahí, ¿no? Ahí tenemos una serie de escenarios muy distintos que nos exigen entonces abordarlo específicamente, entendiendo la diferencia de los niños en materia de lenguaje, en materia de construcción de querer y en materia de madurez, y integrando entonces eso, como tú bien dices, en esta mirada interdisciplinaria de definición de los objetivos de litigación, ¿no? Que debiera ser un rasgo distintivo el abogado del niño. No tenemos que terminar con una práctica de abogados que van a audiencias simplemente y más bien mutar, cambiar hacia un abogado que tiene un horizonte que el que orienta toda su actuación. Ahora, en ese sentido, tenemos, en el fondo, hoy en día en la región, en América Latina, esta figura del curador ad litem o el guardián ad litem y la figura del abogado del niño. De hecho, en Chile, en el fondo, tenemos normativa que habla del nombramiento de un curador ad litem, por ejemplo, la ley de entrevistas videograbadas, y otra legislación, como la ley de garantía, que ya habla del abogado del niño. ¿Qué opinas tú de esta distinción o de estas dos figuras o de estos roles que debiesen jugar tanto el curador como el abogado? En Chile no tenemos presupuesto para tener abogados, en el fondo, para todos los niños, menos vamos a tener para tener la figura del abogado y del curador. Claro. También hay varios estados norteamericanos que tienen la misma figura dual, ¿no? A mí me parece que en algunos casos, sobre todo cuando tenemos voluntad interferida, donde no tenemos voluntad, en casos complejos, puede ser relevante tener efectivamente un curador, alguien que le permita al abogado desentenderse de esas otras cuestiones que son demasiado complejas
y que requieren mucho más estudio, ¿no? Y que por lo tanto él se aboque exclusivamente a la representación de ese interés en materia, Del interés manifiesto. claro. Ujú. Porque pienso, por ejemplo, casos que se han visto en derecho comparado, ¿no? El niño, el bebé Charles, este chiquitito que tenía un grave problema de formación, un tema de salud en fondo, y tenía padres. Pero si no tuviera padres el niño, ¿no? Hubiera sido abandonado, los padres los tenemos inhabilitados, ¿no? Están fuera del sistema porque han sido parte del problema. ¿Cómo resguardamos el interés de ese niño, ¿no? Acaba de darse un caso, salió el fallo del top de Valparaíso la semana pasada, de un chiquitito que murió producto del consumo a través del amamantamiento de cocaína, ¿no? Ahí tenemos un caso donde, claro, la madre, digamos, la ha sacado rápidamente, no había curador todavía cuando pasó este caso, y el abogado quizá era un caso tan complejo que debió pedir un curador, que resguardase, que estudiase, pidiese los estudios médicos, ¿no? Y que luego, Efecto del interés superior. claro, y que luego el abogado se dedique exclusivamente, ya que es un caso tan complejo, a esta otra cuestión, ¿no? De ver la medida de protección más idónea, de ver el cuidador más idóneo, pero en ese caso parecía que hubiéramos necesitado a alguien del sistema, incluso de salud, puede haber sido perfectamente un médico, en este caso, el curador, ¿no? Porque en estos casos el curador no es abogado. Me parece a mí que el curador, por definición, no debería ser abogado, debería ser alguien que posee algún tipo de destreza, conocimiento que le va a permitir efectivamente dilucidar con mayor rapidez, incluso y claridad, aquello que es mejor para el niño. Mm. Bueno, en este contexto en que hemos hablado de interdisciplinariedad o la necesidad de interdisciplinariedad en la figura del abogado o del curador ad litem, creo que es importante, en el fondo, referirnos a la interdisciplinariedad de los equipos de defensa especializada. En ese sentido, Francisco, ¿qué opinas tú respecto a esta necesidad? ¿Es imperiosa? ¿Debiese ser un estándar? La especialización, en el fondo, ¿qué rol juega en esta combinación con el estándar de interdisciplinariedad? Sí, yo concuerdo lo que tú planteas en tu pregunta, que la defensa jurídica especializada de niños, niñas y adolescentes requiere siempre un trabajo más integral, justamente por el sujeto del que estamos trabajando, ¿no? Eh, y eso a veces a algunos abogados les parece extraño, como que fuera poco jurídico, pero es exactamente lo mismo que pasa en medio ambiente, donde por supuesto que el abogado requiere una cantidad de destreza y Técnico. conocimiento extra jurídico, porque ningún abogado con su propio leal entender va a ponerse a hablar cuestiones de las cuales carece de información. Y lo mismo pasa en muchos ámbitos del derecho, en los cuales requerimos que otros actores nos entreguen los insumos para la construcción de argumentos jurídicos. Acá nos pasa que necesitamos un entendimiento bien acabado de la familia, de su contexto, del desarrollo de ese niño, de la problemática, de la historia del niño en el sistema proteccional. Y para todo ese tipo de averiguaciones, el aporte del trabajo social, de la psicología, puede ser muy relevante y a mí me parece que deberíamos construirlo como un estándar de funcionamiento de la defensa jurídica especializada, ¿no? Que se vaya elevando más, eh, pero que hoy día creo que estamos muy al debe todavía en esta cuestión. Mm. Bueno, ya estamos finalizando esta conversación. Esperamos que haya sido un aporte de su interés y la idea es seguir profundizando en este y otros temas en el Diplomado de Derechos de Infancia y Adolescencia, Problemas y Desafíos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Portales. Muchas gracias. Y gracias, Francisco.